Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal de Electromagno y bueno, en esta tercera parte, de forma breve voy a comentar todos los componentes electrónicos que han sido seleccionados, calculados y diseñados para este circuito de flash que voy a implementar, o bueno, que ya os lo he enseñado en mi primer vídeo de presentación de cómo queda el circuito de flash. Y vamos a ver todos los componentes electrónicos que, bueno, que intervienen en este circuito, ¿no? Desde el controlador, el LT3485, el transformador de flybar, el diodo, el condensador del fotoflash, el transformador de disparo, la lámpara, el IGBT, etcétera. Todo esto es lo que voy a hablar a continuación, ¿de acuerdo? Así que nada, si os interesa, pues vamos a empezar. Y nada, espero que os guste este vídeo. Bien, el dispositivo más importante a la hora de ser de nuestro circuito de flash es, sin lugar a duda, el transformador flybar. Como he dicho anteriormente, el transformador es el dispositivo que nos va a convertir de una baja tensión a una alta tensión. Y elegir adecuadamente este transformador debe ser diseñado cuidadosamente y comprobado de que no cause excesiva corriente o voltaje en cualquier pin del transformador, sobre todo de la señal switch, que esta señal es donde va conectado en el colector del transistor interno del controlador LT3485. En la hoja de datos del LT3485, en la tabla 1, tenemos los principales parámetros que deberemos considerar a la hora de elegir el transformador. El parámetro más importante para elegir el transformador flyback de nuestro circuito de flash es la relación de número de vueltas con fórmula N. Ya sea para cualquier tipo de versión, la 0, la 1, la 2 o la 3 del LT3485, cualquiera de ellos puede detectar la tensión de salida, se puede monitorizar la forma de onda del transformador del flyback por el pin switch. Cuando el voltaje del switch alcanza los 31,5 voltios por encima de la tensión de la batería externa que nosotros vayamos a conectar al circuito de flash, lo que va a ocurrir es que el transformador va a dejar de entregar energía hacia el secundario del transformador y por lo tanto dejará de entregar energía al condensador de carga principal. Entonces hay que tener en cuenta esta fórmula de relación número de vueltas, porque teniendo en cuenta esta fórmula podemos decidir cuál va a ser nuestra tensión de salida en función de nuestra tensión de entrada, y así podemos obtener nuestra relación de número de vueltas. Así que una buena relación de vueltas a la hora de hacer el diseño viene definido en esta siguiente ecuación, donde Vout es la tensión de salida. El número 2, que está indicado en el número 2, se utiliza para incluir el efecto de la caída de voltaje a través de los diodos de salida, que son dos en el diodo de salida del rectificador. Por lo tanto, por ejemplo, para una tensión de salida que queremos de 320 voltios, N debería ser 322 dividido entre 31,5, es decir, un valor de relación de número de vueltas de 10,2. Y por ejemplo, para unas 300 voltios de salida, el valor elegido de la relación de vueltas es de 9,6. Es decir, con un transformador de flyback de una relación de vueltas de 10 nos vale para lo que es nuestro objetivo en este circuito de flash. El siguiente parámetro que necesitamos realizar es la inductancia primaria. Elegir la inductancia primaria de acuerdo a la fórmula que veis aquí, donde Vout es la tensión de salida, N es el número de relación de vueltas y EIPK es la corriente de pico de cualquier que depende de la versión del LT3485, 1,4 amperios para versión 0, 0,7 para versión 1, 1 amperio para versión 2 y la que más amperio provoca, que es la versión 3 de 2 amperios. Bien, pues la bobina primaria necesita ser igual o más grande que este valor para asegurar que el controlador tenga el tiempo suficiente para responder la forma de onda del transformador flyback.
Bien, llegado ya a esta parte, ahora os voy a decir cuál ha sido el transformador que he elegido. El transformador que he encontrado ha sido por Mouser y es este de aquí, ¿de acuerdo? El DA 2033, que es el que sí aparece en la... De estas tres versiones que hay de transformador, de flyback, pues está disponible el de 2033 y creo que el del 2032. ¿Por qué elegí el 2033? Bueno, pues principalmente por la corriente de pico que aguanta este transformador, que es de 5 amperios. Más que suficiente para la versión del controlador LT3485 que yo he cogido, que es de la versión 3, que tiene una corriente de saturación de 2 amperios, por lo que este transformador aguanta más que de sobra los 2 amperios del controlador LT3485. Aparte, aquí nos muestra la tabla, pues el tipo de transformador que nos recomienda a la hora de elegir, ¿no? Más cosa que también pues hace que este transformador sea idóneo para el circuito del flash. Bueno, pues básicamente que tiene una inductancia de unos 10 microhenrios, y esta tiene que ser mayor de 3,5, por lo que esta cumple. ¿Qué más? El número de relación de vuelta tiene que estar entre 8 y 12, y este transformador tiene una relación de vuelta de 10, por lo que si tiene una relación de número de vuelta de 10, a la salida, según la fórmula de relación de número de vuelta, tendré una tensión de salida VA de unos 300 y pico voltios. ¿Qué más? Lo que es la resistencia primaria de la bobina primaria es de 150 miliohmios y miliohmios, y este tiene que ser de al menos que sea menor de 200 miliohmios, por lo que también cumple, y una resistencia secundaria, pues bobina secundaria del transformador, de 1,10 ohmios, y esta que debe ser menor que 30, por lo que este transformador se puede utilizar para el controlador LT3485, nuestra versión 3. Así que, bueno, pues con esto ya he explicado la selección del componente del transformador flyback. Vamos con el siguiente componente electrónico, el diodo. Bueno, estos dos componentes electrónicos que vienen ahora, los condensadores de entrada, que es este de aquí y este de aquí, y el diodo no son muy fáciles de calcular y diseñar. Básicamente está toda la información en el datasheet. En cuanto a los condensadores cerámicos, de entrada, este tiene que ser de tipo cerámico, ya que los condensadores cerámicos se comportan muy bien a alta frecuencia en cuanto a lo que es inmunidad al ruido, y este tiene que ser del tipo, para que tenga una buena característica en alta frecuencia y inmunidad al ruido, tiene que ser del tipo X5R o X7R, nada más. Un condensador cerámico que esté en la línea de alimentación de la batería de 4,7 microfaradios, y otro de 0,22 microfaradios, al menos de 10 voltios para el de 0,22 microfaradios, y con unos 6,3, bueno, también de 10 voltios valdría para el de 4,7 microfaradios, ambos que sean cerámicos y con este tipo de tecnología. Bien, pues eso en cuanto a los condensadores de entrada. En cuanto al diodo, pues el diodo depende del tipo del control que vamos a escoger. Como la versión que yo voy a escoger va a ser la versión 3, esta tiene que aguantar una corriente de pico de 2 dividido entre el número de relación de vuelta, que es aproximadamente unos 225 miliamperios de corriente promedio, aproximadamente. ¿De acuerdo? De estos tres que nos recomienda la tabla de la hoja de datos, yo me he quedado con el GSD 2004S. Son dos diodos. Este convertidor tiene 2 diodos en serie y que aguanta hasta 600 voltios de tensión inversa, ¿no? Cuando el diodo está polarizado en inversa. Y tiene baja capacidad, que lo hace ideal para las altas conmutaciones de este dispositivo, ¿no? Muy bien, pues ya está. Esto es básicamente en cuanto a los condensadores de entrada y al diodo. Ahora vámonos con el condensador principal. Próximo componente que hay que calcular y seleccionar para el circuito flash es el condensador del fotoflash, y este tiene que ser un condensador de tipo electrolítico de aluminio, ¿vale? Entre sus principales ventajas, pues básicamente entre este tipo de condensador es su precio, que es económico,
Se venden muchísimo en muchísimas fabricantes, permiten grandes cantidades de capacidad, tienen una buena tendencia a lo que es en el uso en cuanto al desgaste, buena resistencia ESR con la temperatura, y los fabricantes con más digamos, para aplicaciones de cámaras de fotos, o sea, de circuito de flash, las dos marcas que normalmente se suele utilizar más por tipo de aplicaciones, sobre todo para celulares, cámaras de foto y móviles, son los Rubicon y el Nichicon, ¿de acuerdo? Y básicamente para calcular el condensador del photoflash tenemos que guiarnos por la fórmula que donde nos aparece aquí en la transparencia, donde básicamente es 2 por la energía. Esa energía depende del tubo de la lámpara del flash, y dividido por la tensión de salida al cuadrado. Pero tenemos suerte y en la hoja de datos nos recomienda el rango de valores que podemos elegir y para que funcione adecuadamente para unos 300 voltios de salida, que es lo que queremos, que es lo que yo pretendo, ¿no? Y bueno, básicamente ese condensador que deberemos poner allí tiene que ser en torno a los 100 y 150 microfaradios. Así que poniendo un condensador Nichicon o Rubicon electrolítico de aluminio y con una capacidad de entre 100 y 150 microfaradios nos vale para hacer este circuito. Bueno, pues esto básicamente en cuanto al condensador del photoflash. Bien, pues ahora del dispositivo que voy a hablar para nuestro diseño va a ser el IGBT. Como he dicho anteriormente, este dispositivo es un híbrido de un transistor bipolar y un transistor MOSFET. Este dispositivo, el IGBT, nos va a permitir que por aquí circule la corriente necesaria que tiene que pasar por la lámpara del flash, que son en torno a los 100 amperios, y también va a ser capaz de controlar los 4000 voltios que hacen falta necesario para ionizar lo que es la lámpara del flash. Bien, aquí en la que es en la hoja de datos del componente del datasheet del controlador, nos recomienda unos cuantos dispositivos. Ninguno de ellos están ya disponibles, están obsoletos, pero yo he podido encontrar uno que para reemplazarlo también en Mouser, que es el TIG65E8. Este dispositivo tiene una tensión de puerta máxima de hasta 4 voltios, muy parecido a estos modelos. Puede aguantar en tensión colector máximo de 400 voltios, exactamente igual como el que aparece aquí. Y además también 150 amperios, como aparece aquí en estos modelos. Por lo que este dispositivo es ideal para nuestro circuito de flash. Así que nada, este ha sido el componente electrónico de IGBT que yo he seleccionado para el circuito de flash, con este empaquetado, que es el de SMD, muy parecido al SOIC 8, no sé por qué lo llama S8, pero bueno. Así que nada, este es el dispositivo IGBT que he seleccionado para el circuito de flash, el TIG65E8. Bueno, y ya por último voy a hablar del transformador Trigger, que básicamente es otro tipo de transformador especializado para ionizar lámparas de flash. Entonces, en la hoja de datasheet no viene alguna información, pero no los lámparas de flash que aparecen en la hoja de datos ya están descatalogados. Pero yo he tenido la suerte, he podido encontrar desde la página web de Xenon Flash Tubes, una página donde venden componentes electrónicos relacionados con todo relacionado con los flashes de estudio. Venden en esos tipos de componentes electrónicos, lo que son los transformadores de disparo. Entonces, básicamente, de todos los que veis aquí, este es el que yo he seleccionado para hacer mi diseño de circuito de flash, que es el de tipo SMT. Es el modelo BO02. Aquí veis su hoja de datos. Simplemente tiene esta hoja de datos, pero es lo suficiente para hacer el footprint
y tener la información necesaria para hacer nuestro diseño de circuito, ¿no? Y bueno, básicamente este trigger tiene que ser capaz de ionizar la lámpara del flash aproximadamente necesita unos 4000 kilovoltios. Este es capaz de generar hasta 5 kilovoltios y de tipo SMD, que era lo que yo quería para hacer el circuito con componente de montaje superficial. Y básicamente aquí lo que necesita para poder ionizar la lámpara es que por el bobinario primario haya unos 250 voltios, que esto se consigue cuando aquí tenemos los 300 voltios. Esta resistencia va a dividir la tensión de estos 300 y pico voltios entre este condensador y el IGBT, de tal manera que cuando por aquí hay unos 300 y pico voltios, por aquí habrá unos 200 y pico voltios, lo suficiente para cuando activemos el IGBT, se sature, este condensador se va a descargar, los 200 voltios se va a descargar por la bobina primaria y la suficiente energía para generar un campo magnético por el secundario e iniciar la lámpara del flash. Así que este tipo de transformador de disparo ha sido el que yo he seleccionado. Básicamente estos de aquí, que ya lo mencioné en mi canal de YouTube, hablé de dos circuitos de flash, un circuito de flash básico para dispararlo con un switch, y el otro era con un temporizado con una lámpara de neón. Y utilicé estos transformadores de disparo que básicamente funcionan igual que este. La única diferencia, estos no son de SMD y este sí. Así que nada, con esto ya he hablado también del transformador de disparo. Bueno, y con esto doy por terminado ya de haber hablado todos los componentes electrónicos que vienen aquí en la hoja de datos para hacer circuito de flash. Me falta por comentar que la lámpara, que bueno, que también lo he comprado en la misma página web que el del transformador de disparo. Os dejaré lo que es en la descripción del vídeo, todos los enlaces de todos los componentes electrónicos donde lo he comprado, ¿de acuerdo? Y nada, un resumen: el condensador principal de Nichicon, el IGBT en Mouser. Este es el tipo de encapsulado, el DFN8 del controlador principal, el LT3485, la lámpara, el transformador Flyback, que es del fabricante Coilfrat, no os preocupéis que lo dejaré en la descripción del vídeo, y el transformador de disparo. Y bueno, básicamente aquí pues eso, una resistencia de resistencia de 1 megahmio, creo que lo puse de encapsulado 1206. Condensadores cerámicos para la entrada, etcétera, etcétera. Así que nada, si te ha parecido interesante este vídeo, pues nada, muchas gracias por seguirme. Suscríbete si quieres ver más próximos vídeos de mi canal de Electromagno, donde quiero hacer más proyectos electrónicos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis un buen día. Hasta luego.